Mi familia pensaba que era decente, hasta que descubrieron mi página azul. Mi familia siempre me llamó decente como si fuera un título que se gana por no hacer ruido. No por ser feliz, no por estar bien, sino por no incomodar. En mi casa, la decencia era silencio, obediencia y apariencia. Era sentarte derecha, sonreír en el momento correcto y no contar demasiado de ti. Y durante años, yo cumplí ese papel mejor que nadie. Desde pequeña me comparaban. No de frente, sino con historias. Historias de primas que se desviaron, de tías que no supieron cuidarse, de mujeres que se convirtieron en advertencias. Siempre terminaban esas conversaciones mirándome a mí, con alivio, diciendo algo como menos mal tú no eres así. Yo asentía, sin saber exactamente qué significaba ese así, pero entendiendo que no quería hacerlo. Crecí con la sensación de que mi valor dependía de no salirme del guión. Mientras más callada estaba, más me querían. Mientras menos preguntaba, más orgullosos se sentían. Nadie se interesó nunca por lo que sentía, solo por cómo me veía desde afuera. Y yo aprendí rápido que, en esa familia, sobrevivir era parecer. Cuando me fui a vivir sola, la realidad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Trabajaba mucho, dormía poco y aún así nunca alcanzaba. Cada mes era una cuerda floja. Cada recibo era una amenaza. Y cada llamada de mi familia era la misma frase: qué bueno que te va tan bien. Yo no los corregía. Porque admitir que no estaba bien era fallarles. La página azul apareció en mi vida como algo casi absurdo al principio. Una idea que no encajaba con la imagen que yo misma tenía de mí. Me dio miedo. Me dio culpa. Me dio vergüenza. Pero también me dio algo que nunca había tenido: control. Por primera vez, el esfuerzo se reflejaba directamente en estabilidad. Por primera vez, no dependía de nadie. Al inicio me prometí que sería temporal. Que solo sería un empujón. Luego me prometí que nadie lo sabría. Y después dejé de prometerme cosas. Porque funcionaba. Porque pagaba la renta. Porque podía respirar. Porque de pronto era yo la que ayudaba, la que llegaba con regalos, la que invitaba el café. Lo más cruel fue que, gracias a eso, mi familia empezó a verme mejor que nunca. Me llamaban ejemplo. Me ponían como comparación positiva. Yo era la que sí supo. Y mientras más me elogiaban, más claro tenía que si alguna vez sabían la verdad, no solo me juzgarían, se sentirían traicionados por una historia que ellos mismos inventaron. El día que todo se vino abajo empezó como cualquier otro. Una comida familiar de esas que parecen repetidas. El mismo mantel, los mismos chistes, las mismas opiniones dichas con seguridad. Yo estaba tranquila, incluso relajada. Había aprendido a compartimentar mi vida. A ser dos personas sin que se notara. Mi mamá me pidió el celular para ver unas fotos viejas. Lo hizo con naturalidad, sin malicia. Yo se lo di sin pensar. No porque fuera valiente, sino porque estaba cansada de vivir alerta. Pensé que nada pasaría. Pensé mal. La notificación apareció en la pantalla como una traición silenciosa. No fue explícita. No fue vulgar. Pero fue suficiente. Alguien la leyó en voz alta, con curiosidad primero, y luego con incomodidad. Ese fue el momento exacto en que sentí como algo se quebraba en el aire. El silencio que siguió no fue normal. Fue espeso. Largo. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Las miradas empezaron a recorrerme como si estuvieran evaluando un objeto defectuoso. No preguntaban qué era. Preguntaban quién creían que yo era realmente. Mi mamá fue la primera en mirarme. No con enojo. Con confusión. Como si estuviera repasando mi infancia, buscando fallas, señales, pistas. Mi papá evitó mis ojos. Mis tías intercambiaron miradas rápidas, como si confirmaran una sospecha vieja. Yo me quedé quieta, con una calma que me sorprendió a mí misma. Las palabras que siguieron no fueron gritos. Fueron frases suaves, casi educadas. Y por eso dolieron más. Nunca imaginamos algo así de ti. Considerábamos que eras distinta. Esto no va con la imagen que tenemos. Cada frase era un ladrillo más levantando una pared entre ellos y yo. Nadie preguntó por qué. Nadie preguntó desde cuándo. Nadie preguntó si estaba bien. Lo único que parecía importar era cómo encajaba esto con la historia que contaban de mí cuando yo no estaba presente. Con el paso de los minutos, el ambiente cambió. Ya no era sorpresa. Era juicio.
Comentarios disfrazados de preocupación. Preguntas que no buscaban entender, sino medir el daño. Hubo quien insinuó que esto explicaba muchas cosas. Hubo quien guardó silencio con demasiado conocimiento. Hubo quien mostró una curiosidad incómoda, como si de pronto yo fuera algo que observar. Mis padres hablaron poco, pero cuando lo hicieron, fue claro. Esto no debía salir de la familia. Esto no debía comentarse. Esto no debía existir fuera de esa mesa. No porque me protegieran, sino porque proteger la imagen familiar era más importante que cualquier verdad. Mi mamá lloró. Pero no por mí. Lloró por ella. Por las preguntas que tendría que esquivar. Por las miradas ajenas. Por el miedo a quedar mal. En ese momento entendí algo que me atravesó el pecho. Yo no era el problema. El problema era el reflejo que proyectaba. Intenté explicarme al principio, casi por inercia. Dije que no era lo que pensaban. Que era mi decisión. Que no le hacía daño a nadie. Pero cada palabra que salía de mi boca parecía hundirme más. Porque no estaban escuchando. Estaban clasificando. Cuando alguien dijo que no esperaba eso de mí, algo se rompió definitivamente. Porque entendí que no importaba lo que dijera. Ya no estaban hablando conmigo. Estaban despidiéndose de la versión cómoda que tenían de mí. Dejé de hablar. Me quedé ahí, escuchando cómo reconstruían mi identidad sin incluirme. Cómo pasé de ser la decente a ser el tema delicado. Cómo mi vida entera se redujo a una conversación incómoda que nadie quería tener completa. No me fui de inmediato. Me quedé hasta el final. Hasta que el ruido volvió. Hasta que alguien cambió de tema. Hasta que la normalidad fingida regresó. Y cuando me fui, nadie me detuvo. Después de ese día, el silencio fue absoluto. Nadie volvió a mencionar el tema. Nunca. Actuaron como si no hubiera pasado, como si ignorarlo pudiera devolver las cosas a su lugar. Pero ya nada encajaba igual. Yo seguía siendo invitada, pero ya no celebrada. Escuchada, pero no incluida. Presente, pero incómoda. Siguieron llamándome decente por costumbre. Pero ya no sonaba igual. Ya no me pertenecía. Yo había visto lo frágil que era esa palabra. Lo rápido que se convertía en juicio. Lo fácil que era perderla sin haber cambiado realmente. Sigo con mi vida. Sigo tomando decisiones que no piden permiso. Sigo siendo dos personas, pero ya no con culpa. Ellos conservaron su versión de moral. Yo perdí una etiqueta, y con ella, la necesidad de sostener una mentira. Hoy sé que nunca fui decente para ellos por quien era, sino por lo poco que sabían. Y aunque esa verdad duela, también libera. Porque ahora, por primera vez, no tengo que actuar para pertenecer. Y esa calma. Esa sí es real.